Esta emisión atípica de Novgorod Radio Insurgente vamos a desarrollar la columna de Picando Vinilo del profe Raúl Alvarado, a quien ya saludo. Raúl, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Gonzalo, Fernando, y a toda la futura audiencia que nos va a escuchar en este video. Exactamente, audiencia a posteriori. A posteriori, claro. Bueno, Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo está la conexión por aquellos lugares alejados de la ciudad? Hola Gonzalo, hola Raúl, ¿cómo están? Bien, bien, por ahora mi conexión normal. Bien, Así que esperemos que no haya ningún sobresalto y mantengamos esta vía de comunicación. muy bien. Fernando, como buen versuitero, siempre le hace caso y dice desconexión sideral. Uh, Claro, como Versuitero. buen versitero, ¿no? Versuitero. Versitero, claro. Sí, sí, Bueno, sí. Bueno, Fernando, estuviste ahondando mucho en tu columna, ¿no? Para sacar esa referencia. bueno, ayer después de ese dibujito que mandaste para sacar las bandas de música, Quédate claro. quedé afiladísimo. Espera, tengo que reconocer que gracias a Raúl, en otro grupo, pude dar cuenta de toda la sabiduría de rock and roll que poseo. Oh, sí. Gracias a la respuesta, Raúl. Muy bien. Bueno, Para por algo lo sí. menos por lo menos una birrita y una pizza con de Roquefort se merecen. Sí. ¿Por qué no? Bueno, Bueno, ahora voy para tu casa. Bueno, Raúl, Bueno, pasemos a lo importante. Se viene el 24 de marzo, en un par de días, un 24 de marzo que va a ser también por demás de atípico, sin movilización masiva en las calles de Argentina para repudiar otro año más el golpe militar. Entonces nosotros vamos a tratar de aportar desde donde siempre miramos casi todas las cuestiones, que es desde la música, que es desde la historia y sobre todo de los contextos que se van conformando a partir de ello. El otro día decíamos que no es la música lo que le da un contexto a la época, sino la época lo que le da contexto a la música. En función de eso, hoy vamos a hablar de el 24 de marzo y el rock en Argentina, Raúl. sí, me parece que, digamos, sobre todo siguiendo tus palabras, que poder, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, de poder seguir manteniendo lo que yo te decía, o lo que siempre establecemos en el programa, ahí en la radio, de que hay que mantener la memoria, pero también hay que recordar que muchas veces el olvido hace mella en esa memoria, ¿no? Sí, Entonces, claro. a partir de eso me parece que es interesante poder hablar sobre el 24 de marzo del 76 a partir de analizar qué pasaba con respecto a una manifestación cultural como es el rock. Bien. Bueno, y para eso, como siempre, siguiendo a las directivas de la producción, siempre tratamos de contextualizar, ¿no es cierto?, el tema de los temas que vamos a desarrollar. Y para eso habría que empezar diciendo de que el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 es el sexto que se gesta en la historia de la política argentina. Ah, bien. Que deja, digamos, un saldo horroroso en la memoria de los argentinos, pero también en el olvido. ¿Por qué hago este juego, digamos, de la memoria y del olvido? Porque siguiendo a lo que muchos historiadores o pensadores plantean, es que la historia sirve para la construcción de la memoria, pero también para la construcción del olvido, ¿no? Claro. O sea, claro, exacto. entonces en ese contexto es que, bueno, podremos decir de que el proceso de reorganización nacional, que es el eufemismo adoptado para ocultar el verdadero carácter de una dictadura genocida, utilizó como estrategia la manipulación del lenguaje y la opinión pública. Yo para eso tomé a Mara Favoreto, que es una argentino-italiana que, digamos, es profesora emérita
a pesar de su juventud, en la Universidad de Melbourne, y ella se ha, digamos, especializado en lo que tiene que ver con el análisis semántico de las manifestaciones culturales dentro del contexto del Estado autoritario que se desarrolló. Recordemos que a partir de 1962-63 que comienza, digamos, a manifestarse este Estado autoritario, ¿no? Sí. Porque no es que solamente en el 76 es que comienza esta forma de ejercer un gobierno, ¿no? Entonces, Mara Favoreto plantea de que... Sí, disculpa, te escucho. Me suma eso que tengamos en cuenta que varios de los juicios que se reabrieron durante estos últimos años, no recuerdo bien, el año 2005 creo, varios de esos juicios incluyen causas desde el año 72 en adelante, o sea, no desde el 24 de marzo de 1976, sino aproximadamente desde el año 72, cuando ya se aplicaba un terrorismo de Estado. Bueno, siempre nosotros también recordamos que digamos, se desencadena este golpe de Estado gracias al famoso decreto del gobierno de Perón, ¿no? Allá en la famosa reunión esa secreta que se dio allá por octubre del 72, en donde se establece que el Estado iba a llamar a las Fuerzas Armadas para poder reprimir a todas las manifestaciones entre comillas violentas que se estaban generando en esa época histórica del país, ¿no? Entonces, quiero decir con esto de que en un gobierno democrático comenzó la represión, ¿sí? Ahí yo lo que quería aportar ahí es que, bueno, uno empieza entonces a dudar ya de los conceptos tan puros y tan endiosados de democrático, de elecciones, de participación popular, en el sentido de que no son procesos cristalinos ni sin contradicciones, sino que constantemente por debajo hay pugnas de poder, y muchas veces la forma de gobierno está más definida que por la voluntad popular, por la necesidad de los sectores de poder. Es decir, a ver, ¿cómo nos acomodamos ahora? ¿Nos conviene una democracia? ¿Nos conviene una dictadura? ¿Nos conviene una forma de gobierno mixta? Digo, hay algo por debajo. Bueno, yo quería dejar eso también como reflexión mientras los escuchaba. Decía, las palabras esas que tan pesadas son para nosotros, nos toca relativizarla, y cuando las relativizamos y las ponemos en duda, bueno, no es tan blanco y negro el mundo, ¿no? Hay bastantes grises y bastantes gamas de analizar, o de forma de analizar esto que vos decías, Raúl, la palabra en sí y los discursos. Bueno, de eso vamos a empezar a hablar, ¿no? Cuando vos citas acá a Mara Favoreto, el análisis semántico de las manifestaciones culturales, bueno, es todo aquello que nosotros nos han dicho es así. El rock es extranjerizante, el rock es funcional al imperialismo, en un momento, en un contexto, y hoy nosotros nos pareciera algo tan alejado de la realidad, pero a fin de cuentas, si lo pone en contexto, no pareciera tan loco decir que en algún punto o en algún momento el rock fue funcional a la dictadura, o en otro momento fue contrahegemónico, y el folclore lo mismo, ¿no? Claro. Recordemos el informe anterior con respecto al extraño de pelo largo, la película protagonizada por el amigo de Alberto, sí, más conocido como el Grito Nevia, claro, que habíamos tratado de resaltar esto que vos decías, ¿no? Que el rock también fue funcional al sistema o al gobierno de ese momento, ¿no? Entonces claro. nosotros habíamos concluido en ese informe de que el rock era una instancia de rebeldía que, llegado un nivel, ya tenía que despojarse de esa rebeldía para constituirse en un ciudadano moralmente constituido, digamos, si se quiere, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, es que ahora queríamos mostrar
que también el rock se convirtió en un foco de resistencia a lo mismo que el folclore, a lo mismo que otro tipo de músicas o de expresiones musicales que también se convirtieron en aquella época en foco de resistencia. ¿Sí? Sí. Ahí pensaba, ¿se puede poner algún hito fundante o algún momento en que el rock deje de ser utilizado funcionalmente para empezar a ser contrahegemónico, para empezar a ser un foco de infección a tono con los días? Yo la verdad que con todo lo que pude leer aparte para hacer este informe, lo que yo sí, siguiendo tu pregunta, se podría decir de que en ese caso el tándem integrado por Nevia, Mestre, Charly García, creo que fue, digamos, la banda que comenzó se quiere a hacer foco de resistencia al avance del Estado autoritario, ¿no? Ya. Me parece. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, es claramente conocido en libros, por ejemplo, de Sergio Pujol y otros libros, en donde se plantea claramente que, por ejemplo, en Luna Park, los recitales que se organizaban en aquella época, 75, 76, 77, en Luna Park, por ejemplo, de esos recitales, se convertía, que digamos tocaba la banda Sui Generis, o sea, el dúo integrado por Nito Mestre y Charly García, Sí. en donde en respuesta a lo que el comandante y hombre fuerte de la Junta Militar, Emilio Popeye Macera, ese era el nombre de guerra que tenía Macera. Ajá. Él siempre planteaba en sus discursos de que este gobierno militar venía a trabajar o a brindar sus servicios, pero básicamente desde el amor. Ah, desde el amor. Claro, entonces Sergio Pujol en su libro, donde va contando, digamos, el desarrollo de este rock primigenio, si se quiere, va contando cómo, por ejemplo, Charly García organiza un recital en el 77 en el Luna Park, en donde él plantea, ¿no es cierto?, básicamente que siguiendo esa idea del amor, entonces ese recital iba a ser, digamos, junto a otros artistas invitados, un espacio en donde se podían cantar aquellas canciones que ya en ese momento estaban siendo censuradas, ¿sí? Ya. Entonces, me parece de que se podría decir, oyendo tu pregunta, que se podría decir que una de las primeras bandas o formaciones musicales que se pusieron digamos, en la mochila al hombro de la resistencia podría ser, ¿no es cierto?, Sui Generis. Y ahí la pregunta sería, ¿ellos se pusieron la mochila o la gente se la puso? Bueno, eso es interesante porque justamente yo creo que los recitales, en un momento de la dictadura, sobre todo en la digamos, 77, 78, los eventos musicales, los recitales, se desarrollaban básicamente en el Luna Park, y en el Luna Park trascendía su impronta de hecho social para convertirse en un hecho político. ¿En qué sentido? En el sentido de que los que acudían a esos recitales comenzaban, digamos, o encontraban el espacio necesario para poder expresar su descontento con lo que estaba pasando. Sí. Entonces se escuchaban los famosos cánticos, bueno, de se va a acabar la dictadura militar, Sí. pedir por la gente que estaba desapareciendo. Entonces muchos de los autores que analizan esta época, como sea por ejemplo Invernizzi, él plantea que básicamente estos recitales servían para poder a través de la masificación poder no permitir de
el brazo represor del gobierno pudiera identificar, como hacía básicamente los grupos de tarea cuando te identificaban como, entre comillas, subversivo, y Sí. te reventaban tu casa y te secuestraban, te chupaban, como era en la jerga, ¿no? Sí, de la época. Entonces me parece de que esa es la importancia que tienen esos recitales. Obviamente que esos recitales empiezan a tener, digamos, a sufrir la censura a partir de 1977, mediados de 1977, cuando los militares se dan cuenta de que no tenían que dejar que ya se desarrolle. Entonces empiezan a sugerir, entre comillas, lo digo entre comillas porque la sugerencia significaba el apriete liso y llano. La Claro. famosa anécdota que cuenta León Gieco, cuando más o menos en el 79 y 80, él, un alto funcionario del ejército, lo llama a su despacho, que lo recibe con un fierro en la mesa y le dice que bueno, que déjese de cantar esas cosas raras, sobre todo hacía alusión a Solo le pido a Dios, claro. y déjese de decir tonteras, porque si no le señala el bufoso ahí en el escritorio. Entonces ahí León Gieco dice de que bueno, ya él ve que las papas quemaban, entonces Sí. se toma el palo, digamos. Y gran paradoja, o lo vemos como el poder inmediatamente después con la guerra de Malvinas, Claro. Solo le pido a Dios, se convierte en el himno, ¿no es cierto?, apoyado sobre todo por la dictadura. Claro. O sea, la dictadura lo lleva a que se convierta en el himno antibelicista, porque la guerra se estaba perdiendo. Claro. Son, digamos, las paradojas que tiene. Pero volviendo a lo que dice Favoreto, me parece que esta es la parte interesante y, si se quiere, atrapante en el tema. Ella habla de que digamos, la dictadura utilizó básicamente la estrategia, como decía anteriormente, de la manipulación del lenguaje y sobre todo la opinión pública. Sí. Sí. Entonces ellas, y nuevamente, digamos que es casi un abonado en nuestro programa, ella se remite a un clásico de la literatura distópica, que es 1984. Y entonces Sí. ella dice de que hace un parangón entre la obra de Orwell, diciendo de que el régimen construye un enemigo, ¿sí? Ese enemigo, ¿cuál va a ser? Básicamente va a ser el subversivo. Sí. Y en ese momento el subversivo básicamente se lo identificaba con aquella persona desaliñada, del pelo largo, de que siempre andaba con un librito raro bajo el brazo, ¿sí? Y ese subversivo tenía mucha... básicamente... ¿Cómo? Disculpa, perdona. tenía muchas acepciones en esa época la palabra subversivo, o sea, por cualquier cosa te tildaban de subversivo. ¿No Claro, era? por eso digo, pero digo, el estereotipo que básicamente estaba establecido era ese, el del joven, digamos, el de joven, y sobre todo, digamos, como vos bien lo decís, cualquiera era, ¿no es cierto?, sospechado de subversivo, pero básicamente en un primer momento el gobierno autoritario, el gobierno genocida, empieza a focalizar, a construir, a formar esa imagen de enemigo en el joven. Sí. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, también se habla de que este subversivo llevó a la nación a una situación de guerra. Y ahí entra la famosa y digamos, horrorosa teoría de los dos demonios. Sí. O sea, acá se plantea que hay una guerra. En una guerra, básicamente, sabemos que son dos bandos, ¿no es cierto? Dos bandos que se enfrentan. Pero sabemos bien claramente de que no hubo dos bandos enfrentados, sino que hubo una persecución atroz, asesina, genocida, de un Estado terrorista sobre grupos que sí es verdad, o sea, que digamos que buscaban construir una sociedad más justa a partir de la violencia,
que históricamente han sufrido las sociedades, ¿o no? Entonces es un tema, digamos, que tiene que ver básicamente con, volviendo a lo que decía Favoreto, esta cuestión de que recordemos un poquito de que en la obra de Orwell, en 1984, lo que se plantea básicamente es que el Estado represor necesita, ¿no es cierto?, tener elementos que hagan de que ese discurso de la presencia de un enemigo y de una situación de guerra, el resto de la sociedad lo viva cotidianamente. A partir de eso es entonces que se comienza, digamos, como lo plantea bien claramente en 1984 Orwell, la aparición de, por ejemplo, instituciones que se encargaban de vigilar cómo se comportaban, qué decían los comunicadores sociales, la letra de canciones, no sé, miles y miles de instancias en donde había manifestaciones culturales, ¿sí? Porque se necesitaba, si se quiere, ajustar las clavijas para que el discurso contestatario a este gobierno genocida se destruya, ¿sí? Entonces, se crean, digamos, muchas instituciones, pero lo curioso de lo que dice Favoreto es que lo curioso de todo esto es que las instituciones, obviamente, el gobierno construye, o mejor dicho, diseña estas instituciones, pero también la sociedad civil, y ahí está el otro tema, la otra pata, porque no nos olvidemos que esta fue una dictadura militar, civil y eclesiástica. Sí. O sea, tres patas fundamentales, ¿no es cierto? Entonces lo que dice Favoreto es que muchas organizaciones de las llamadas de las organizaciones civiles, como sean, qué sé yo, fundaciones, asociaciones civiles, fueron creadas, pero con el objetivo de funcionar como sensores, ¿sí?, ante las manifestaciones en donde se ponía en ridículo, o se ponía, digamos, en cuestionamiento las acciones del gobierno autoritario, ¿sí? Bien. Una cosa que también Favoreto destaca es que esto es la cuestión del proceso de reorganización nacional. Claro. Fíjense, ese eufemismo tiene una carga semántica terrible, porque lo que dice Favoreto es que está diciendo de que, claro, hay un proceso que hay que reorganizar a la patria. Sí. Porque a partir de la llegada de este enemigo, ¿no es cierto?, el subversivo, que venía, digamos, con esas ideologías extranjerizantes, poco afectas a la moral cristiana y occidental, ¿no es cierto? Entonces venía a destruir esa armonía fundada en la familia y demás, en los valores cristianos y qué sé yo. Entonces, como ese subversivo venía, había que, digamos, eliminarlo. A partir de eso es que ahí es cuando ella empieza a jugar un poco con la obra de Orwell, y ella retoma un poco digamos, la hilación de la narración, y en la novela de Orwell aparece el personaje principal, que es Winston. Winston es un censor que trabaja, ¿no es cierto?, en el Ministerio de la Verdad, se llamaba la obra de Orwell, y el Ministerio de la Verdad lo que se encargaba de hacer era de construir este discurso que está diciendo Favoreto, este discurso de que había un enemigo y que había una situación de guerra, ¿sí? Winston, cuando él descubre que había otras cosas, ¿sí?, entonces Winston pasa a ser de un censor, un colaborador del régimen, pasa a ser un opositor, y entonces él comienza a tener, digamos, dificultades dentro del régimen bueno, la obra está ambientada, digamos, está situada en una Londres de 1984, ¿no?
entonces él empieza a tener dificultades para poder vivir normalmente, digamos. Entonces lo que dice Favoreto es que acá sucedió lo mismo a partir de que se identificaba, como bien lo dijo Fernando, el subversivo. Ese subversivo tenía que ser eliminado. Sí, ahí Entonces, creo que la determinación o los límites, el estereotipo de subversivo es el que vos mencionabas, Raúl. Pero también era todo aquel que se pusiera loquito. Podría ser alguien bien de familia bien, pienso en un profesional, pero que empezara a criticar o se pusiera al servicio de alguna organización revolucionaria o por lo menos contestataria, rápidamente era bañado con el halo de subversivo. Y por más no ir el claro, a eso estereotipo, me refería. es como que creo que también ahí se utiliza mucho la idea de lo distópico, de lo anormal. No, era buena gente hasta que empezó a decir esto, a pensar esto, como que se enfermó de algo, ¿no? Como que le picó el bicho de la subversión y dejaba de ser esa persona tan aceptada en la sociedad o que ocupaba un lugar aceptable en la sociedad para pasar a ser alguien que ya se había extraviado, ¿no? Un extraviado, un alienado. Entonces el alienado era casi que necesario extirparlo, borrarlo, y si no estaba más, la sociedad medio que decía, bueno, por algo se lo habrán llevado, ¿no? Había una justificación previa de casi todo lo que se hacía cuando se justificaba que era porque era subversivo, que habla justamente del muy buen laburo hecho de mucho tiempo, ¿no? No es que la dictadura inaugura la manipulación de la opinión pública, pero creo que toma algunas herramientas preexistentes de la manipulación de las masas, ¿no? Que viene aplicado, se ha aplicado en todo el mundo y en Argentina no fue la excepción. Creo que ahí tenía ya un caldo de cultivo para decir después, transponer solamente a quién había que atacar, quién era el otro, Claro, y rápidamente caer con todo el peso de la represión estatal sobre esas personas. claro, en eso la dictadura era muy particular porque buscaba enemigos rápidamente. Claro. O sea, así como en un momento se veía amistosamente a las potencias de la OTAN, quienes dirigían la OTAN y demás, con la guerra de Malvinas, fueron enemigos natural y casi histórico, ¿no? O sea, de repente todos los problemas nuestros habían sido por culpa de Inglaterra en 1982, cuando hasta días atrás eran esos señores admirables que decía un periodista en aquella época, no sé si los recordarán, un tal Mariano creo que se llama. Pero bueno, sin irnos de la idea, lo que tenía, la facilidad que tenía la dictadura era esa, de encontrar enemigos rápido y fácilmente. claro, Por eso claro, a cualquier persona que presente cierta amenaza para el proceso. me permito corregirte, Fernando, y yo diría que se construía enemigos. O sea, se necesitaba, digamos, Por supuesto. se necesitaba sí o sí que existe, porque de esa manera se justificaba, ¿no es cierto?, las acciones represivas con las cuales se basaba el mantenimiento de ese estado de excepción que es el estado terrorista. Exactamente. Ahí está la cuestión. Y siguiendo eso, otra, digamos, interesante estudiosa del tema, Beatriz Sarlo, plantea de que el proceso de reorganización nacional utilizó muy bien la censura. Sí. Porque acá, digamos, y entramos en un tema bastante interesante para analizar. Ella plantea de que la censura operaba en tres instancias. Operaba como un desconocimiento, o sea, cuando uno no conoce bien de lo que se está hablando, ¿qué es lo que se genera? Se genera el rumor. Aquel andaba en cosas raras. Por eso terminó. Pasó, sí. Sí,
¿Sí? ¿Se entiende, no? Después dice de que las medidas estas que, por ejemplo, de amonestar al que andaba en cosas raras, eso de hacerlo desaparecer y hasta, digamos, en algunos casos de la tortura y demás, entonces esas eran las medidas ejemplificadoras. Esas medidas ejemplificadoras, el objetivo que tenía era el disciplinamiento de la sociedad. Y acá entramos en otra instancia que Fernando ya más o menos hizo alusión a Mariano Grondona y a Bernie Neustadt, que ellos eran casi los si se quiere, los principales difundidores de el famoso no te metas. No te metas porque algo te va a pasar. Sí, exactamente. Bien. Y la tercera instancia que Beatriz Sarlo la analiza es que las medias palabras, ella llama media palabra a ese discurso medio encriptado, que no se sabía qué es lo que decía, también llevaba a que se produzca una confusión en el sentido de que a partir de, por ejemplo, de una homilía de un sacerdote y demás, la gente empezaba a entender las cosas de otra manera. Y yo para eso traje un ejemplito de lo que planteaba Beatriz Sarlo y saqué del libro que los recomiendo para todos, un clásico de este tema que se llama Iglesia y Dictadura de Eduardo Miñones. Hagamos un paréntesis para hablar de Eduardo Miñones. Eduardo Miñones perteneció al riñón de la iglesia, era lo que se llama vulgarmente un beato de la iglesia, que escribe ese libro. ¿Por qué? Porque a Eduardo Miñones le desaparecieron una hija. Fíjense ustedes el nivel de represión. No sé si me entienden a dónde voy. Sí. ¿Sí? Un tipo que era del riñón de la iglesia sufre también la represión. Entonces, como diría Charlie García, a Miñones se le hace un clic en el bocho y empieza a denunciar todo lo que estaba pasando. Bueno, y en ese libro él cita a una homilía del 9 de julio de 1976 del Monseñor, escuchen ese nombre, es terrible, Olimpo Santiago, ya Olimpo, hace alusión a un famoso centro de detención, el Olimpo. ¿Sí? El Monseñor Olimpo Santiago Maresca, que era obispo de Mendoza, y él plantea: hoy la patria está amenazada desde adentro y desde afuera. Por eso nuestro trabajo debe ser total. Debe abarcar el cuerpo y el espíritu. Nos reconforta ver hoy aquí a los capitanes de las Fuerzas Armadas demostrando su fe en la protección de la Madre de Dios. Fe que viene de muchos años atrás, cuando San Martín dio el primer ejemplo. Estamos en una guerra casi civil, que no hemos declarado y que nos han declarado. Fíjense que en ese entramado, haciendo alusión a lo que decía Beatriz Sarlo, esa cuestión de la media palabra, porque acá hay muchas cosas en este corto párrafo, hacia alusión a San Martín, al papá de la patria. Claro, ¿sí? Dice en un momento, hoy me siento reconfortado de ver a los capitanes de las Fuerzas Armadas demostrando fe en la protección de la Madre de Dios. O sea, convertir esta guerra civil en una guerra santa. ¿Se entiende? O sea, jugar con la cuestión religiosa es realmente fuerte, muy, digamos, tiene mucha carga semántica, digamos, sobre todo para el pueblo que son, digamos, creyentes. Entonces, Beatriz Sarlo, siguiendo con su análisis, ella dice de que, bueno, a partir de eso, entonces, la dictadura, el gobierno genocida pudo comenzar a lo que decía Favoreto, de poder empezar a manipular, digamos, el discurso y sobre todo la opinión pública. Ahora bien, vamos a la cuestión que nos interesa, porque hemos hablado mucho de semántica, pero no hemos hablado de rock. Claro. O sea, ¿se entiende, no? Bueno, hay una anécdota que también Santiago Pujol la toma
en su libro, y él cuenta cuando Charly García y Nito Mestre fueron detenidos en Uruguay, 75, si no me equivoco, 76. ¿Qué pasó? Bueno, no nos olvidemos que América Latina sufre, ¿no es cierto?, las consecuencias de este proceso de dictadura a partir de lo que se llamó la Operación Cóndor, ¿sí? O sea que fue todo, digamos, un plan pergeñado desde los centros de poder, le hace si se quiere, para poder, digamos, instaurar un nuevo sistema económico, político, moral, también se quiere, ¿no es cierto?, que es lo más conocido vulgarmente como el neoliberalismo, una instancia más dentro del capitalismo. Sí. Entonces, se cuenta la anécdota de que sufren la detención porque en ese recital que se desarrolló en Uruguay, canta un viejo tema, muy pocas veces escuchados por la gente, digamos, joven, que se llama Botas Locas. Y Botas Locas en la letra ahí plantea básicamente un ataque sistemático, o mejor dicho, una crítica sistemática a este gobierno autoritario. Uh-huh. Entonces, cuenta la anécdota de que, bueno, que estaban cantando esa canción en Uruguay, y entre el público estaba la hija de un general, pero obviamente, acuérdense, les vuelvo a repetir, en una instancia de un momento de suma represión. Entonces esta hija del general importante uruguayo no estaba sola, estaba acompañada por su papá. Entonces su papá, el general, escucha esa canción, y ahí nomás inmediatamente, en aquella época no existían los celulares, pero sí inmediatamente se puso todo el aparato represor, y bueno, y obviamente terminaron en... Sí, alumno Gonzalo. En realidad sí existían los celulares, que eran los vehículos donde se los llevaron guardado a Charly y a la banda. Claro. Y entonces cuenta Nito Mestre que dice que, bueno, que ellos lo llevaron a la comisaría, la típica, ¿no? La cuestión de que te apretaban de todas maneras, y lo tuvieron toda la noche, digamos, y se puso medio fresca la noche. Entonces dice que, bueno, es como que lo hacían tener más frío, ya andaban con las remeritas, y cuenta la anécdota que lo largan a la mañana, y lo primero, tipo 9 de la mañana, por ahí 10 de la mañana, entonces salen y se encuentran con un bar ahí que se llama metros de la comisaría donde estaban detenidos. Entran los dos junto con otra gente y piden sopa porque dicen que estaban muertos de frío. Y claro, imagínense, o sea, para tratar de zafar de esa situación de haber sido una situación bastante, digamos, complicada. Bien, otro de los, si se quiere, digamos, interesantes letras para analizar, es un tema ya más de los 80, de una 80 y tanto, de una banda que se llamaba Instrucción Cívica, que si bien no es rock, sino que es pop rock, en donde el tema que se llama Obediencia de Vida, y ahí en Obediencia de Vida uno lo escucha así, por ejemplo, es un tema clásico. Después cuando lo pasemos, cuando vos musicalicé, Gonzalo, esto, a ver que es un tema muy pegadizo, es muy bailable. Ustedes que son chicos lo bailaron alguna vez, porque a pesar de que son púberes, sí, no hagas así, Gonzalo, porque sí. ¿Cuál es? Pero sí a ver, tráelo. No es mi fuerte la tarareata, pero ya lo van a... Ya cuando hagamos la musicalización de este envío, van a ver. Y la letra, si uno no la escucha con atención, es una letra así trascendente, pero es muy fuerte la letra. Porque lo que está planteando es básicamente el torturador le está diciendo al torturado: yo no te quise matar. Así básicamente la letra. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque volviendo a la cuestión esto de la censura, es que
si bien el Estado represor, el Estado genocida, instauró la censura como una herramienta, se podría decir que le salió el tiro por la culata, o tuvo una especie de boomerang, porque esa instancia de censura hizo de que los artistas de la época agudicen su ingenio para poder sortear esa censura, ¿sí? Sí, yo creo que ¿Algo ahí... quería decir, Gonzalo? No, sí, pensaba en eso, en cómo zafar de la censura con arte, ¿no? Lo han demostrado artistas como Charlie, como Spinetta y varios tantos más, ¿no? Pero esos son los emergentes. Sí. Y también pensaba yo, como para retomar un hilo de lo que venías diciendo de la teórica que hemos tomado hoy como disparador, que es Favoretto, que el término desaparecido creo que es la obra maestra de los semiólogos o de los comunicadores de la dictadura, ¿no? Cómo lo han utilizado de manera tan siniestra y magistral, hay que decirlo, para sortear cualquier tipo de consulta periodística, incluso jurídica, ¿no? Una figura jurídica han instalado como tal, y de esa manera han ido, en el mientras tanto, produciendo cantidad de muertes, de ejecuciones y de todo lo que hemos ido conocido con el tiempo, que ha sido el plan sistemático de desaparición de personas, ¿no? Y después, más a lo que decías al final, yo me pongo a pensar culturalmente, nosotros cuánto le exigimos a la música, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en nuestra conciencia social la música o el arte en sí? ¿No? Porque estoy pensando que muchas veces se le hacen críticas a los músicos o al conjunto artístico de la época a la hora de pensar que por qué no decían lo que pasaba, por qué no se la jugaban, cuando cualquier ciudadano de pie también lo podría haber hecho desde su lugar, ¿no? Creo que hay una exigencia hacia los artistas, que son los emergentes, que por ahí es exagerada en función de que de última era gente que hacía música, que le gustaba hacer música y se topó con un contexto en el que hacer música te costaba la vida, pero muchos de los que fueron o desaparecidos, censurados, lo único que hacían era ejercer su oficio, ¿no? Como un albañil, como un colectivero, y que les tocó ocupar un lugar que la censura y la dictadura no desatinadamente marcó como un lugar crítico a donde atacar, ¿no? Y eso pensaba. Sí, yo creo que siempre, off the record, siempre hemos hablado sobre este tema de la cuestión de que hasta dónde el artista tiene, digamos, la obligación, si se quiere, eso, la obligación de hacerse cargo, ¿no? O sea, yo creo básicamente de que hoy hemos tomado dos ejemplos, Charly García, Anita Mestre, por un lado, y por el otro lado Instrucción Cívica, ¿no? La banda de los 80. Pero así como eso hay miles de artistas, que es el caso de Piero, que si bien en aquella época era un tipo muy contestatario, él terminó totalmente en la otra vereda, porque en los 90 se fue para el otro lado. O sea, yo creo que no sé si uno puede medir, o mejor dicho, puede exigir o puede decir, bueno, acá el artista tiene la obligación. Claro, eso. Yo creo que son circunstancias. Quizás sí hay algunos artistas que tienen un compromiso, sobre todo eso sería en el folclore. Sí. Un informe que tenemos que elaborar, porque yo creo que en el folclore ya ahí sí había ya un compromiso más importante. Es más, Sí. acá el profesor Juárez siempre a nosotros nos mete en la duda él dice, él tiene, digamos, casi una tesis que él plantea de que, y yo creo que tiene razón, porque la mayoría, o mejor dicho, un alto porcentaje de, digamos, de militantes de las organizaciones armadas y demás no escuchaban rock. Claro. Escuchaban más música folclórica, si quiere de la trova cubana. ¿Se entiende, no? Porque el rock básicamente estaba más emparentado con una instancia de rebeldía, no de revolución. Claro. Sí, ahí yo... Permiso, ¿no? Paso. Estaba pensando que efectivamente las implicancias o las
relaciones de militancia y música estaban muy aceitadas y casi que normatizadas en el folclore, ¿no? Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Larralde, un montón de referentes que uno dice no solo eran artistas, sino que tenían una militancia, tareas militantes asignadas, tareas militantes que desarrollaban, y la música no era ajena a su militancia de ninguna manera. Creo que ahí en ese sentido el folclore ha sido claramente mucho más disruptivo que el rock, cosa que hoy en día pareciera estar dado vuelta, ¿no? Que lo que nos llega como el mensaje de la música folclórica y que hoy emerge lamentablemente la parte paisajística y pictórica del folclore, tapa aquello que fue mucho tiempo la banda de sonido de las revoluciones, la banda de sonido de los que se organizaban, era el folclore, evidentemente. La banda de sonido de aquello a lo que le ofrecieron oficialmente una memoria rota fue el rock, ¿no? Y ahí creo que hay una deuda de los jóvenes de 40 años de hoy en día de reconstruir de dónde vienen, digamos, esas bandas, de dónde. Por eso es interesante hacer esta instancia de Picando Vinilo, para retomar los contextos donde van surgiendo las formaciones musicales, los gustos musicales. Ojo que el gusto no es algo que nosotros desarrollamos internamente, sino que es cultural. Entonces, que el rock suene en todos lados ya nos tiene que hacer ruido, ¿no? Cuando en otra instancia era una música que había que censurar. Sí. Bueno, sí, un poco en sintonía con lo que decían. Yo quería agregar la importancia de la cultura de masas que tiene el rock. Es una cultura de masas, y en qué momentos de la historia se da. Primero tenemos la década del 60 en la historia mundial, donde empieza a aparecer el movimiento hippie, los Beatles, un montón de cosas que nutren a nuestro rock nacional. Así, a su vez, nuestro rock nacional en la década de los 60, Almendra, finales de los 60, bueno, y con personajes y bandas similares, si bien se nutren de eso, vienen del hipismo, la psicodelia y todo eso, el contexto acá es distinto. Bueno, o es bastante similar, pero apuntan a otro lado. Y al ser una cultura de masas, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es el público que sigue ese rock? Es la juventud. Y es una juventud que en la década de los 70, obviamente, bueno, está molesta, está despistada, no le llega la información total, le llega enfrascada, y en la escuela a esa juventud le enseñan qué es la democracia, le enseñan instrucción cívica, le enseñan formación ética y ciudadana, bajo las órdenes de un gobierno militar, bajo las órdenes de un gobierno, de una dictadura militar, y en un marco de terrorismo de Estado. Entonces, si bien tienen razón ustedes del mensaje y la voz que significaba el folclore en ese momento, el rock viene en otra instancia, pero es verdad también, como decía Raúl, en una etapa de rebeldía. Sin embargo, es central en lo que fue deviniendo la dictadura militar, porque recordemos que la dictadura militar no arranca el 24 de marzo de 1976 y tiene su fin el 10 de diciembre de 1983. Continúa hasta la década del 90. Esos mismos sectores cívicos, eclesiásticos, como decía vos, Raúl, que impulsaron la dictadura, que llevaron a los militares al gobierno, todavía definían las políticas nacionales en finales de la década del 80, década de los 90, ni hablar, etc. Entonces, mientras todo esto se desarrollaba lineal, solamente cambiando las figuritas, o como Gonzalo decía al principio, bueno, ahora nos sirve quizá un poco de democracia, después vemos qué hacemos. La juventud lo mismo.
la juventud lo mismo, la juventud también empezó a tomar esa vía de escape, esa forma de comunicarse a través del rock. Raúl, vos no me vas a dejar mentir, o por lo menos hacemos recordar, en el año 1981, puede ser, cancha de River Plate, Estadio Monumental, toca Queen. Y la gente, en el antes y en el después, comienza a cantar que se vayan todos, hay que saltar, el que no salta es militar, en un recital de Queen. O sea, quizás la no tanta rebeldía, o bueno, también deberíamos haberlo visto en el contexto, ¿no? Pero sí era una banda permitida, autorizada por el gobierno militar, ¿no es cierto? O sea, para que haya venido a tocar a Buenos Aires, en plena dictadura militar, año 81, es porque no era tan peligrosa, tan subversiva como decíamos recién. Pero bueno, pero la gente estuvo y se manifestó. Y así continuó. Ujú. En el año 83, no sé si unos días antes de las elecciones, Charly García toca en Ferro, y arranca con Demoliendo Hoteles, si mal no recuerdo, y las figuras eran todos hoteles todos edificios que se venían abajo, y denotaban eso, edificios públicos, edificios estatales y demás, como diciendo, ya está, se está terminando. Pero ¿qué pasó? Vino la década del 80 y, retomando lo que yo les decía al principio, al ser una cultura de masas, automáticamente la hegemonía, automáticamente el capitalismo, el neoliberalismo, estaba buscando la forma de contener eso, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hacemos para contener esto y presentárselo al público de una forma que la rebeldía escape por ahí y no se vaya por el otro camino que era el revolucionario? Como pasó, por ejemplo, con la mayoría de los movimientos del 60. Sí. Bueno, el rock ahí también dio una respuesta. Las bandas, hay muchas bandas que no apostaron por la industria cultural, sino todo lo contrario, hicieron todo lo posible para autogestionarse, para automantenerse y para mantener la pureza, si se quiere, del mensaje. Ejemplo, Jauría, Las manos de Filippi, etcétera, etcétera. Y la juventud seguía siendo la misma, o la gente, digamos, el público al que me refería en la década de los 70, seguía siendo el mismo en la década de los 90, porque también sufría represión. También había represión en el barrio, en la policía pidiendo documentos, prohibiendo la libre circulación de las personas, cuando supuestamente ya estábamos en una democracia, ¿no? Y bueno, ahí es que podemos encontrar también grandes frases de esa época como el rey es rey porque baila pero se puede caer, bueno, se viene el estallido, tantas otras frases que nos dieron, qué sé yo, en la canción Señor Cobranza. Nuestro amo juega al esclavo. Nuestro amo juega al esclavo, exactamente. No creo en ningún tipo de política, ni el demócrata ni el fascista, ¿no? Entonces el rock siguió siendo eso. O sea, es verdad, en una instancia de rebeldía, como vos decías, Raúl, totalmente, pero significó para una cultura de masas legitimizarse en las relaciones de fuerza, diría yo. Ese es, digamos, el camino un poco que veo yo que transito el rock nacional. Sí, El alumno Gonzalo quiere hablar. Y por eso es que creo que tiene su lugar, tiene su crédito en esta última etapa de la historia nacional de los últimos 40 años. Eso es todo. A ver, Gonzalo. Sí, a mí lo que me hacía ruido
y lo que me hace pensar también esta reflexión colectiva que estamos haciendo, es cuando ese sujeto social llamado joven, que en teoría está llamado a ser revolucionario, por lo menos contestatario, en teoría, cambia su playlist de bandas de folclore que antes le hablaban a su realidad, a bandas de rock que también empiezan a hablar de su realidad, digamos, porque no es nuevo el proceso de que en las metrópolis comiencen a acumularse las grandes cantidades de personas, digo, ¿no? Podría tener que ver con la migración también, con la música que se escucha en las grandes urbes, que muchas veces está asignada por lo que ya preexistió, lo que va llegando ahí, ¿no? Pero es interesante, nosotros no lo podemos agotar acá, pero queda como un buen hilo para tirar de cuando la juventud cambia la playlist. ¿Por qué la cambia? No sé si será que fue matar al padre, que escuchaba folclore, el mismo que escuchaban los milicos y demás, no los mismos autores, pero sí el mismo género, y habrá sido una forma de matar al padre esto de cambiar de estilo de música del folclore al rock, y cómo después los creadores vernáculos del rock nacional comienzan a hablarle a esa juventud, ¿no? Muchos seguramente habrán ido haciendo ese mismo proceso de la juventud de decir, bueno, estamos en otra realidad y le cantamos a esta realidad, porque siempre ha habido cotillón, siempre ha habido música disfrazada de tal o cual género para hacer solamente entretenimiento, pero no podemos dejar de mirar en eso fenómenos culturales, fenómenos sociales, ¿no? Y las letras de lo que le va hablando, de lo que van hablando, no siempre son reflejo fiel de las realidades, pero muchas veces, como lo hemos dicho más de una vez, son permeables a lo que sucede en la sociedad, ¿no? Entonces es interesante ir viendo cuándo se van cambiando la playlist, cuándo deja de ser realmente una banda de sonido para una cosa y pasa a ser otra cuestión repudiable, y cuando aquello que era repudiable comienza a ser la banda de sonido de los jóvenes que empiezan bueno, después de una brutal represión y una gran derrota cultural, comienzan a levantar cabeza, porque también es eso, ¿no? Una juventud que venía en gran medida diezmada materialmente, porque mataron mucha gente, y que fue quedando con un temor intrínseco muy difícil de sobrellevar, ¿no? Creo yo, y muchas veces eso explica las manifestaciones culturales, ¿no? Sí, para ir cerrando ya, porque me estoy quedando sin materia. Sí. Primero por eso. La cuestión esta básica de que cuando yo hablo de la instancia de la rebeldía no lo hago en forma peyorativa, sino que es eso, la instancia pre-revolucionaria o no. Para eso, digamos, recomiendo, para que se entienda a ver dónde yo apunto, un libro de Marcelo Íñigo Carreras que se llama Rebeldes Primitivos, en donde se está planteando básicamente que la rebeldía es una instancia necesaria para un movimiento revolucionario. Y si analizamos los ejemplos de las revoluciones que se dieron a lo largo de la historia de la humanidad, vemos que siempre hay una instancia de rebeldía, porque no hay que pensar de que la rebeldía es esta cuestión de peyorativa, de decir, no, bueno, tiramos unos petarditos, decimos claro, cuantas cositas. La rebeldía también tiene una carga fundamental que va preparando las subjetividades individuales para que después en el colectivo se conjugue ese sujeto histórico que va a llevar a cabo, ¿no?, el proceso revolucionario. O sea, hay un tema, digamos. Y en ese contexto, siguiendo lo que decía Fernando, de que quiero aprovechar la oportunidad, todos estarán de acuerdo de que desde 1983 no es que, como bien lo planteó Fernando, es que se acabó la dictadura, sino que la dictadura, digamos, si se quiere, se viste de otra manera y adopta el ropaje de democracia. ¿Por qué digo esto? Capaz que muchos dicen, ya está el trotskista de Morondanga. Pero lo que pasa es que me parece de que, por ejemplo, tenemos muchos casos, ¿no? Y sobre todo, por eso aprovechaba la oportunidad de que América Latina, el año pasado, hace 5 años, pongámosle, empezó a sufrir un proceso de
o mejor dicho, un retroceso dentro de los llamados gobiernos progresistas, pero que ha desencadenado en gobiernos totalmente autoritarios. Y ahí tenemos el caso básico de Brasil y Bolivia, en donde, por ejemplo, en Bolivia es tan fuerte la represión que a nosotros nos toca de cerca, porque nosotros tenemos un compañero que en este momento está sufriendo la represión del gobierno de Bolivia, que es Facundo Molares. Entonces, me parece de que es un claro ejemplo para poder hablar, ¿no es cierto?, de estas cosas, de que dentro de esta democracia, como bien lo decía Gonzalo, esta cuestión de empezar a analizar los conceptos, ver qué significa realmente en este contexto la democracia, porque en aquel famoso discurso de Raúl Alfonsín, del cierre de campaña en el 83, que decía que la democracia curaba, educaba y sanaba, me parece que esa es una asignatura pendiente, me parece, no sé. Así que bueno. Sí, totalmente. Sí, yo creo que ahí hay, sin duda, por eso pensaba en el peso de las palabras y de las etiquetas que le vamos dando, ¿no? Los procesos represivos y las instancias de desigualdad permanente que han sido potenciadas por la última dictadura persisten, ¿no? Y son el legado, son la pesada herencia de la dictadura, ¿no? Que muchos han empezado, muchas veces intentado cuestionarse, muchas veces se lo ha tratado de loquito, otros cuando pensaron que era posible superar esa instancia con el olvido, bueno, la sociedad ha demostrado de que no. Pero es tan amorfa la llamada sociedad o la llamada comunidad que es difícil pensar que cuánto tiempo les llevará a superar esta larga sombra de la dictadura, ¿no? Que permite que rápidamente, cuando parecía que habíamos cambiado los aires en América Latina, una serie de dictaduras se vuelve a instalar y con una ferocidad inusitada, como cualquier instancia de contraataque, ¿no? Porque en esa instancia estamos en América Latina. Pero bueno, cerrando la idea de esto del picando el vinilo de hoy de Raúl, creo que quedan varias instancias que pensar, que reflexionar, y que la banda de sonido que nos acompaña en los momentos puntuales responde muchas veces a lo que uno quiere escuchar más que lo que está diciendo, ¿no? Lo que nos están diciendo. Quería traer a colación dos cosas que, bueno, sí o sí las tenemos que poner en contexto. Primero, por lo que decías vos recién, Gonzalo, de en qué momento de la juventud pasa de escuchar la playlist de folclore a escuchar la playlist de rock nacional, ¿no es cierto? Y por otro lado, a la columna anterior de Picando Vinilo que hicimos en los estudios de la FM Dínamo, mientras hacíamos el programa de Novgorod, cuando Raúl habló del rock como funcional, ¿no es cierto?, a los poderes hegemónicos, a la hegemonía en general. Me acuerdo que habíamos recibido aparte un mensaje de un oyente que nos decía: el rock dejó de ser revolucionario. En algún momento el rock dejó de ser revolucionario. Bueno, y quería traer un concepto realizado por Raymond Williams, quien es uno de los estudiosos de las comunicaciones sociales, pero que retoma muchos conceptos de Antonio Gramsci, y habla un poco de la formación de la cultura o de cómo se sostienen algunas culturas, y dice tres cosas puntuales. Que primero está lo arcaico, que es lo que sobrevive del pasado en cuanto pasado objeto de recordatorio, nada más. Que creo que en el rock lo podemos encontrar como, ya sea simplemente la música como arte o como vanguardia, ¿no es cierto? Que encima la misma se reprodujo o tornó en distintas etapas durante el siglo XX
con el dadaísmo, el mismo vanguardismo y demás, ¿no es cierto?, con varias corrientes culturales. Después está lo residual, que es lo que, si bien se forma en el pasado, se encuentra en el proceso de la formación cultural actual, que bueno, definitivamente ahí podemos encontrar lo contestatario, la rebeldía, ¿sí? Toda la nueva forma de expresarse, la nueva forma de gritarle al sistema sobre lo que estaba mal y sobre lo que se estaba bien. Y finalmente tenemos lo emergente, que bueno, lo emergente ya son las prácticas culturales más puntuales sobre lo que se reprocesa o se arma la nueva cultura. O sea, qué sé yo, en el caso del rock, te daría más que nada las vertientes, lo emergente de lo emergente, que sería, qué sé yo, el movimiento punk, el heavy metal, los rollinga, y así. Que bueno, que el rock se alimenta mucho de eso, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, quería traer esos tres conceptos más o menos para contestarte a vos, darle una continuidad a la columna anterior y ponerle un poco de teoría a todo esto. Tal cual. Que estamos planteando acá. Buenísimo. En fin, ese sería el aporte final y bueno, por mi parte saludo a Raúl que por problemas de fuerza mayor tuvo que suspender la comunicación. Sí, quedó ahí creo que sin internet o no sé qué le pasó, se le acabó la batería. O se durmió, yo creo que se durmió. Puede ser, sí, se lo veía babeando un poco. Bueno, nos despedimos de esta charla que ha sido el Picando Vinilo del profe Alvarado sobre rock y 24 de marzo, rock y dictadura, y lo vamos a estar subiendo para que lo puedan disfrutar en nuestro canal de YouTube. De hecho, lo van a ir viendo ahí, también algunos recortes en Instagram. Esto ha sido entonces una nueva instancia de Picando Vinilo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vos, Gon, y bueno, continuaremos por estos medios o como sea necesario. Sí, alrededor de a lo que dure el aislamiento social obligatorio, vamos a estar cumpliéndolo a rajatabla, instando a que se cumpla y reflexionando y haciendo estos aportes desde nuestra mirada y desde nuestro proyecto comunicacional que es Novgorod Radio Insurgente. Muchas gracias.